En las vastas, implacables arenas de arena del desierto del Sahara, entre las interminables dunas del Tenere, yace un reino dentro de un reino, un desierto dentro de un mismo desierto. El sol, aunque no brilla visiblemente en el cielo pálido y desvaído, ejerce un calor implacable y abrasador que se siente como un verdugo blanco y ardiente sobre la cabeza, lanzando un resplandor opresivo sobre el paisaje árido. El aire aquí es densamente caluroso, reminiscentemente del aliento de una fragua, quemando los pulmones y secando la garganta, haciendo de cada respiración un trago ardiente. No hay nada aquí, ni árboles, ni hierbas, ni nubes, solo un mar infinito y ondulado de arena y piedras que se extiende en todas direcciones. El silencio es tan profundo y antiguo que parece como si el sonido mismo hubiera muerto hace mucho tiempo aquí, dejando una quietud tan profunda que casi se siente como una entidad viviente. A través de este reino desolado se mueve una ilusión de cambio lento, una caravana que avanza gradualmente a través del océano infinito de vacío. Cientos de camellos, agrupados en una larga y serpenteante fila, avanzan incansablemente por un sendero tenue, una senda tallada en la tierra, por los huesos de quienes recorrieron esta tierra brutal antes que ellos. Son guiados por personas cuyos rostros están ocultos bajo velos azules, conocidos como tagelmusts, dejando solo a la vista sus ojos, agudos, penetrantes, vigilantes. Estos son los tuareg, a menudo llamados los hombres azules del desierto, sombras esquivas que gobiernan en silencio este paisaje árido y sin tiempo. Esta caravana no transporta sedas lujosamente finas, especias fragantes ni oro reluciente. Su carga es mucho más utilitaria y vital. La carga consiste en pesados bloques toscamente tallados de una sustancia grisácea y pálida, sal. Este mineral se extrae en condiciones infernales de las salinas de Tagafá, situadas en el corazón mismo del desierto. Sirve como un intercambio de valor incalculable, destinado a las ciudades del sur, en los bordes del Sahara, Timbuktu, Gao, Yenne. Históricamente, en los imperios de Ghana y Malí, estos bloques de sal se comerciaban libra por libra, un bloque por otro, por metales preciosos, oro, plata, permitiendo intercambios de igual medida. A pesar de su apariencia, nadie entre estos estoicos y silenciosos comerciantes contempla la paradoja, que llevan un mineral común, fácil de encontrar en todos lados, en los terrenos más traicioneros del mundo, solo para intercambiarlo por uno de los metales más nobles conocidos por la humanidad. Sin embargo, estos vagabundos del desierto saben, en un nivel instintivo, la importancia vital de su carga. Sin sal, la vida en las regiones del sur vacilaría, la carne se echaría a perder, tanto humanos como animales debilitados, y los sabores de los alimentos se volverían insípidos y repulsivos. No son meros comerciantes, son sacerdotes de un culto antiguo, venerable como el mismo mundo, centrado en una sustancia tan esencial para la supervivencia como el agua o el aire. Una sustancia que ha construido y destruido imperios, pavimentado caminos, pagado ejércitos y desencadenado derramamiento de sangre y guerras a lo largo de la historia. Esta es la historia del mineral más común y al mismo tiempo más preciado de la tierra, la sal. Antes de considerar cómo la sal coronó a emperadores o llenó tesorerías, debemos descender al nivel fundamental, las profundidades de nuestra propia biología, comprender por qué este cristal aparentemente simple, cloruro de sodio, ejerce una influencia absoluta e irresistible sobre todos los seres vivos. Es entender el origen mismo de la vida, porque la historia de la sal no comienza con la primera caravana o la primera mina de sal, sino con la primera célula viva que emergió de un océano salado. Cada forma de vida en la Tierra remonta
remonta sus raíces a este mar primordial de agua salada. Dentro de cada una de nuestras células, en cada neurona y en cada gota de nuestra sangre, reside un pequeño océano autónomo que preserva la composición química de ese hábitat antiguo y primordial. En el centro de este mar interior está el sodio, el elemento vital que actúa como una chispa de electricidad, la clave de la propia esencia de la actividad biológica. Los iones de sodio generan los impulsos eléctricos necesarios para las funciones del sistema nervioso, facilitando la transmisión de señales desde el cerebro hasta el músculo, de neurona a neurona. Cada movimiento que realizas, cada latido del corazón, cada pensamiento fugaz, está orquestado por la danza intrincada de iones de sodio que atraviesan las membranas de las células nerviosas, conectando el mundo microscópico de las moléculas con la gran sinfonía de la vida. Así, la sal no es solo un mineral que añadimos a nuestra comida, es el bloque fundamental de la vida en nuestro planeta. Su historia está entrelazada con la evolución de las criaturas, las civilizaciones y el propio tejido de la existencia biológica, convirtiéndola en una fuerza eterna e indecible, vital, que moldea el curso de la historia y el destino de todos los seres vivos. Sin sodio, nuestro sistema nervioso simplemente dejaría de funcionar. Este mineral vital desempeña un papel crucial en regular el equilibrio de agua en el cuerpo, asegurando que se mantenga la presión osmótica adecuada tanto dentro de las células como en los fluidos intercelulares circundantes. El sodio es indispensable para muchos procesos fisiológicos, incluyendo la digestión, donde forma un componente esencial del jugo gástrico, ayudando a descomponer los alimentos y a absorber los nutrientes. En términos simples, la vida sin sal sería impensable, ya que este mineral es fundamental para nuestra supervivencia. Nuestros cuerpos son incapaces de producir sodio por sí mismos, lo que significa que debemos obtenerlo exclusivamente a través de nuestra dieta. A lo largo de millones de años, la evolución humana ha dotado a nuestros antepasados de los medios para satisfacer esta necesidad vital. Los cazadores, recolectores primitivos, los primeros defensores de la vida humana, adquirieron naturalmente suficiente sodio consumiendo carne y sangre crudas o mínimamente procesadas de los animales que cazaban, así como de plantas y depósitos naturales de sal que encontraban en su entorno. Su dieta estaba equilibrada por el propio diseño de la naturaleza, proporcionando armoniosamente los nutrientes necesarios. Sin embargo, este equilibrio natural fue finalmente interrumpido por un cambio profundo en la historia humana, el inicio de una transformación revolucionaria. Hace aproximadamente 10.000 años, los seres humanos pasaron de estilos de vida nómadas a asentamientos permanentes. Domesticaron animales y, lo más importante, comenzaron a cultivar la tierra. Esto marcó el amanecer del período neolítico, una era revolucionaria que dio origen a la agricultura y allanó el camino para la civilización misma. Sin embargo, junto con estos avances pioneros surgió un desafío bioquímico inesperado. La dieta humana cambió drásticamente, con los alimentos básicos desplazándose a cereales como trigo, cebada, arroz y maíz. A diferencia de la carne, estos granos contienen niveles extremadamente bajos de sodio. Para empeorar las cosas, la invención de la cocina, una etapa esencial en la preparación de alimentos, provocó una pérdida adicional de esta escasa salinidad, ya que gran parte del mineral se filtraba en el agua de cocción. En consecuencia, comenzaron a aparecer escaseces crónicas y generalizadas de sal. Las personas que vivían lejos del mar, en regiones del interior, comenzaron a padecer deficiencias severas. Los síntomas de esta carencia eran alarmantes: debilidad, apatía, calambres musculares, pérdida del apetito,
irregularidades en el ritmo cardíaco y, en último término, la muerte. La humanidad, tras haber dado pasos enormes en desarrollo tecnológico y social, enfrentó de repente una amenaza invisible pero mortal: el hambre de sal. Fue en aquellos tiempos antiguos cuando nació el anhelo innato y poderoso por la sal. Este deseo está profundamente arraigado en nosotros, rivalizando con los instintos básicos por agua o alimento. Observamos comportamientos similares en el reino animal. Las criaturas herbívoras buscan instintivamente los bebedores de sal, lugares donde las sales minerales, ricas en minerales, alcanzan la superficie de la tierra. Pueden recorrer decenas de kilómetros, impulsadas por su necesidad primal, para lamer el suelo salado. Los depredadores, siguiendo a estos herbívoros, a menudo tendían emboscadas cerca de depósitos de sal, reconociendo su importancia para la supervivencia. De esta manera, las fuentes naturales de sal se han convertido en epicentros de vida y muerte, escenarios de luchas eternas por la existencia, donde la necesidad de sal moldea el destino. Para los primeros humanos, la búsqueda de sal se volvió tan vital como encontrar agua o comida misma. Dejó de ser un simple componente nutricional. La sal se convirtió en un tesoro inestimable, en un objeto de deseo, en la primera verdadera mercancía. No bastaba con tropezar con ella, había que extraerla, procesarla y transportarla a lugares donde escaseaba. Esta búsqueda de la sal sentó las bases de toda la historia posterior relacionada con ella: rutas comerciales, conflictos y monopolios. La demanda de sal era inquebrantable, inelástica y universal, porque cada individuo, desde reyes hasta campesinos, dependía de ella diariamente para sobrevivir. Quien controlaba las fuentes de sal y los medios para su transporte exercía un poder extraordinario, sosteniendo la proverbial palanca sobre la propia vida. Antes de conocerse como condimento, la sal era un remedio. Se usaba para conservar y sanar. Antes de convertirse en una mercancía comercializada, el sal era una necesidad esencial arraigada en nuestra propia biología. Antes de que una sustancia como la sal se convirtiera en símbolo de riqueza y prosperidad, en realidad era una necesidad vital para la supervivencia humana. En una época en la que el hambre amenazaba la existencia misma de los seres humanos, especialmente por la escasez de recursos esenciales, como la sal, nuestros antepasados enfrentaron una crisis existencial que los obligó a ser sumamente ingeniosos. En lugar de simplemente buscar sal, aprendieron a extraerla y producirla por sí mismos, transformando un descubrimiento afortunado en una industria compleja y pionera. Las técnicas que desarrollaron eran notablemente simples, pero ingeniosas, y sentaron las bases de los métodos de extracción de sal que permanecerían en gran medida sin cambios durante miles de años. Estas primeras innovaciones se pueden agrupar en tres métodos principales. El primero consistía en la evaporación del agua del mar. El segundo, en la evaporación de salmueras de manantiales naturales. Y el tercero, en la excavación mineral de sal de roca desde debajo de la superficie terrestre. La forma más antigua y sencilla de obtener sal era practicada por comunidades que habitaban en regiones costeras cálidas. Este método, conocido como evaporación solar, se basaba en el poder natural del sol y el viento. Nuestros antepasados observaron que en pequeñas lagunas o depresiones costeras, durante las mareas altas, el agua del mar inundaba estos fondos poco profundos. Bajo el calor implacable del sol, el agua se evaporaba, dejando una costra blanca en las rocas o en el fondo de las cuencas. Esta costra era sal, sencilla en su composición, pero invaluable para la vida humana. Reconociendo este proceso natural, las personas aprendieron a imitarlo y mejorarlo, creando rudimentarios sistemas de producción de sal.
Construyeron lo que pueden llamarse planchas o jardines de sal, un sistema de cuencas poco profundas e interconectadas, excavadas en la arcilla costera. La cuenca más grande se llenaba con agua de mar, mediante mareas de inundación naturales o simples compuertas. Una vez llena, el agua se evaporaba lentamente bajo el ardiente sol y la brisa persistente, aumentando su salinidad. A medida que la salmuera concentrada pasaba de la cuenca mayor a otras más pequeñas y confinadas, el proceso de evaporación se intensificaba. Al atravesar varias series de cuencas, la solución se saturaba hasta el punto en que los cristales de sal comenzaban a formarse y sedimentarse en el fondo. Trabajadores especializados, a menudo usando herramientas de madera simples, recogían estos cristales, apilándolos en grandes montículos cónicos para su secado posterior. Este tipo de sal, conocida como sal marina o de jardín, no era perfectamente pura. A menudo contenía impurezas, otros minerales que le daban un tono grisáceo o rosado, pero era invaluable para las comunidades que dependían de ella para sus necesidades diarias. Civilizaciones a lo largo del Mediterráneo, como los egipcios, fenicios, griegos y más tarde los romanos, se convirtieron en verdaderos maestros en esta rama. Sus extensos litorales desde Egipto hasta España estaban salpicados de numerosas salinas que producía grandes cantidades de lo que a menudo se llamaba oro blanco. Estas civilizaciones construyeron una industria próspera, transformando la sal en un bien de comercio valioso, con flotas enteras y rutas comerciales dedicadas a su distribución. Pero, ¿qué pasaba con los habitantes que vivían más tierra adentro, lejos de la costa? ¿Cómo aseguraban este mineral esencial? Su salvación procedía de manantiales de sal subterráneos, pozos naturales donde aguas ricas en minerales surgían a la superficie tras atravesar capas de sal de roca. Estos manantiales eran considerados dones divinos, ofreciendo una fuente natural de sal para las comunidades interiores. Sin embargo, en regiones con climas más templados, como la mayor parte de Europa, la concentración de sal en estos manantiales solía ser insuficiente para que la simple evaporación pudiera producir sal usable. La salinidad del agua por sí sola no era suficiente para hacer el proceso práctico sin ayuda adicional. Este desafío llevó a la creatividad humana a recurrir al fuego y al calor. Así nació el método de reducir las salmueras de los manantiales en ebullición. Los arqueólogos deducen este proceso al examinar artefactos únicos, conocidos como briquetage, que con frecuencia se descubren en sitios antiguos de producción de sal. Se trata de innumerables fragmentos de vasijas de arcilla toscas y hechas a mano, dejados por los antiguos trabajadores. El proceso se desarrollaba de la siguiente manera. Los laborantes construían hornos o fogones especiales sobre llamas abiertas. Sobre ellos colocaban soportes de arcilla y sobre estos colocaban vasijas cónicas o en forma de cuenco llenas de agua salada. Al calentar estas vasijas, el agua se evaporaba gradualmente, dejando la sal cristalizada. Gracias a estas innovaciones, los primeros humanos convirtieron un elemento vital para su supervivencia en una industria próspera, sentando las bases de una de las primeras formas de procesamiento químico y mineral de la civilización. Cada uno de estos métodos, evaporación solar, ebullición en manantiales y extracción de sal de roca, representaba una adaptación al entorno natural y a la disponibilidad de recursos, demostrando una notable inventiva e ingenio ante la necesidad. A medida que el agua se evaporaba lentamente de las vasijas antiguas, la sal comenzaba a cristalizarse en las paredes internas y en el fondo de los recipientes. Para obtener la sal ya procesada, los antiguos productores solían romper estas vasijas en fragmentos
y estos fragmentos a menudo se usaban como materia prima para hacer ladrillos o bloques de sal. De este modo, la sal adquiría una forma reconocible y estandarizada, una masa sólida y densa moldeada en conos o bloques, mucho más cómoda para su almacenamiento, transporte y comercio. Este método, aunque efectivo, era increíblemente laborioso y requería grandes cantidades de leña, lo que llevó a la deforestación generalizada de bosques que se extendían por muchos kilómetros alrededor de las salinas. A pesar de estas dificultades, este enfoque permitió la extracción de sal en regiones donde los yacimientos naturales eran inaccesibles o inexistentes, haciendo que el mineral valioso fuera accesible mucho más allá del alcance de las fuentes tradicionales. Lugares conocidos por sus ricas fuentes de sal, como Hallstatt en Austria o Droitwich en Gran Bretaña, se convirtieron en centros económicos vitales mucho antes de la llegada de las legiones romanas. Entre las diversas técnicas utilizadas, el tercer método era el más complejo, peligroso y al mismo tiempo el más productivo, a saber, la minería de sal de roca, conocida como halita o galé. En algunas partes del mundo, antiguos mares secos dejaron enormes depósitos subterráneos y domos de sal cristalina pura. Acceder a estos vastos tesoros subterráneos fue una verdadera hazaña de ingeniería y valor, comparable a un logro monumental de la creatividad humana. Así nació la minería de sal como una industria especializada. Las primeras minas de sal eran rudimentarias. Los mineros tallaban pozos verticales en la tierra y luego abrían túneles horizontales o galería siguiendo las capas de depósitos salinos. Estos trabajadores trabajaban en completa oscuridad, iluminados únicamente por lámparas de aceite parpadeantes, proyectando sombras en las paredes ásperas. Con tools primitivas, inicialmente picos y martillos de piedra, fueron triturando la sal, luego reemplazados por herramientas de bronce y posteriormente de hierro. La sal extraída era levantada a la superficie en bolsas de cuero o cestas de madera. La vida dentro de estas minas de sal era de las más arduas y peligrosas del mundo antiguo. Los peligros constantes de colapsos, asfixia por mala calidad del aire, el polvo de sal que erosionaba pulmones y piel, convertían el trabajo en una tarea sumamente peligrosa. La vida de los mineros solía ser breve y llena de sufrimiento. Históricamente, la mano de obra forzada, ya fueran esclavos o prisioneros, a menudo componía las filas de estos trabajadores subterráneos. Sin embargo, bajo la superficie, en estas profundidades oscuras y silenciosas, los arqueólogos han descubierto algunos de los tesoros antiguos más importantes. La sal resultó ser un conservante extraordinario. Absorbe humedad y mata bacterias, lo que previene la descomposición de materiales orgánicos. Esta propiedad única ha garantizado la conservación notable de objetos que normalmente se habrían desintegrado con el tiempo. Uno de los ejemplos más destacados es la mina de sal de Hallstatt en los Alpes austríacos. Estas minas antiguas, que datan de la edad del bronce y la edad del hierro, han producido escaleras de madera sorprendentemente intactas, picos con mangos de madera, bolsas de sal de cuero, restos de textiles e incluso excrementos de mineros antiguos. Un análisis cuidadoso de estos hallazgos ha permitido a los investigadores reconstruir la vida cotidiana y las dietas de las personas que trabajaron allí. Hallstatt alcanzó tal influencia en la producción de sal que toda una cultura arqueológica fue nombrada en su honor. La cultura de Hallstatt, que floreció en Europa Central desde aproximadamente el siglo VI hasta el V a.C. La riqueza acumulada por el comercio de sal permitió a las élites de Hallstatt adquirir objetos de lujo de los griegos y tirios,
ayudando a formar una de las civilizaciones más sofisticadas de Europa antes del dominio romano. Con el tiempo, la humanidad, al dominar gradualmente estas tres técnicas básicas, evaporación en pools poco profundos, procesamiento en vasijas de cerámica y minería subterránea, transformó la sal de un regalo raro de la naturaleza en un recurso vital e industrial. La aparición de asentamientos especializados dedicados exclusivamente a la extracción y procesamiento de la sal marcó esta transición. Rutas comerciales legendarias comenzaron a extenderse por cientos de millas, por donde viajaba la preciosa sal cristalina blanca, impulsando el comercio y los intercambios culturales mucho más allá de las fuentes originales. El control sobre las fuentes de sal y las minas de sal llevó inevitablemente a algunos de los primeros conflictos y guerras en la historia humana. Estas disputas por la valiosa riqueza mineral añadieron un sabor salado a la narrativa de la civilización humana. Ahora, emprendamos un viaje a las orillas del río Nilo, un lugar donde la grandeza de una civilización se medía en la eternidad que buscaba preservar, y donde la obsesión con la vida después de la muerte dominaba todo su gobierno y su ética cultural. En el antiguo Egipto, una de las primeras grandes civilizaciones tejidas en la historia humana, la sal tenía un papel mucho más profundo que la simple condimentación o conservación de alimentos. Adquirió un significado sagrado, sirviendo como un elemento vital en sus creencias místicas, relacionadas con la inmortalidad. La tierra de Egipto estaba bendecida por la propia naturaleza. Las inundaciones anuales del Nilo fertilizaban los campos, dando cosechas abundantes que sustentaban su próspera sociedad. Sin embargo, Egipto también era rico en depósitos de sal, pero no en forma de minas accesibles o manantiales simples de sal. En cambio, sus recursos más valiosos se encontraban en depósitos especiales de natrón, un compuesto natural de sosa, carbonato de sodio y sal común, cloruro de sodio. Los mayores depósitos de natrón estaban situados en una vasta depresión desértica al oeste del delta del Nilo, en una región conocida como Wadi el Natrun, que significa Valle de Natrón en árabe. Aquí los lechos secos de lagos acumulaban gruesas costras de este mineral blanco y polvoriento. Para los egipcios, el natrón no era solo un mineral valioso para el comercio, era una sustancia sagrada, una sal divina. La usaban en sus rituales, en templos para purificación, tanto como incienso como remedio en prácticas curativas. Sin embargo, su aplicación más crucial estaba ligada a su arte sofisticado de momificación, una práctica arraigada en sus creencias más profundas sobre la vida después de la muerte. La religión egipcia enseñaba que, incluso después de que el cuerpo físico perecía, el alma, o Ba, y la esencia, o Ka, seguían existiendo más allá de la vida mortal. Para asegurar una existencia continua, era esencial que el propio cuerpo fuera preservado y no sucumbiera a la descomposición. Este era el objetivo fundamental de sus rituales funerarios. Gracias a sus cualidades higroscópicas únicas, es decir, su capacidad para absorber humedad y sus propiedades antimicrobianas, el natrón se convirtió en el agente perfecto para conservar el cuerpo. El proceso de embalsamamiento, que alcanzó su apogeo durante la época del Nuevo Reino de Egipto, era intricado, prolongado y costoso, reflejando su profundo significado espiritual. El historiador griego Heródoto ofrece una descripción clásica del procedimiento. Todo comenzaba con el traslado del difunto a una sala de purificación, un espacio especial para el embalsamamiento. El primer paso consistía en extraer el cerebro a través de las fosas nasales con un gancho de hierro especializado. Luego se hacía una incisión en el lado izquierdo del cuerpo para extraer los órganos internos,
en particular el estómago, los intestinos, el hígado y los pulmones, considerados vitales para la vida y el más allá de la persona. Sin embargo, el corazón se dejaba en su lugar, ya que los egipcios creían que alojaba la inteligencia y el alma. Los órganos extraídos se enjuagaban cuidadosamente con vino de palma mezclado con especias y luego se conservaban en natrón, colocados dentro de vasos conocidos como vasijas canópicas. La cavidad abdominal, ahora vacía, se lavaba a fondo, y todo el cuerpo se cubría completamente con natrón seco y granular. Este cuerpo cubierto se dejaba en ese estado durante un período que podía extenderse hasta 40 días, aunque algunas fuentes sugieren que a veces podía durar hasta 70 días. Durante ese tiempo, el natrón extraía toda la humedad de los tejidos, deshidratando y desinfectando eficazmente el cuerpo, pero sin dañar la piel, una hazaña que la sal pura no habría logrado. Este proceso de secado detenía la descomposición y transformaba el cuerpo en una momia incorruptible. Tras la fase de deshidratación, el cuerpo se lavaba cuidadosamente nuevamente, se ungía con aceites fragantes y resinas, y luego se envolvía en cientos de metros de finas vendas de lino. El envoltorio cuidadoso y la aplicación de sustancias aromáticas tenían como finalidad preparar el cuerpo para su viaje hacia la eternidad, asegurando que conservara su forma e integridad en el más allá. A lo largo de los rituales funerarios del antiguo Egipto, se desarrollaba un proceso meticuloso y simbólico que resaltaba sus complejas creencias espirituales y culturales. Entre cada capa de vendas de lino enrollada alrededor del difunto, los artesanos colocaban pequeños amuletos encantados, talismanes diseñados para servir como protectores en el más allá, alejar a los espíritus malignos y guiar el alma en su viaje. Una vez finalizado el proceso de embalsamamiento, la momia se colocaba cuidadosamente en un sarcófago vividamente decorado, a menudo adornado con intrincados grabados de jeroglíficos y símbolos religiosos. Este recipiente era entregado luego a los familiares, preparados para el acto solemne de entierro. Tan sofisticado y sagrado procedimiento habría sido imposible de realizar sin un ingrediente crucial: el natrón, una sal mineral natural en forma de depósitos cristalinos. El control de las fuentes de natrón a lo largo de las aguas de El Natrum estaba exclusivamente en manos del faraón, sirviendo efectivamente como un monopolio estatal. El natrón era más que un simple conservante, era un recurso estratégico, comparable al oro extraído de las canteras nubias o a las piedras de construcción extraídas de los vastos desiertos de Egipto. Además de su función en la preservación de los muertos, era fundamental para las creencias egipcias sobre la eternidad y el alma eterna. Sin embargo, la sal en el antiguo Egipto tenía un significado mucho más amplio que simplemente facilitar el contacto con lo divino o asegurar la inmortalidad. Era un elemento esencial en la vida cotidiana y en la actividad económica. El río Nilo y los lagos del delta producían una abundancia de peces que constituían una de las principales fuentes de sustento para la población. Para que un recurso tan perecedero durara durante el calor del verano egipcio, era necesario salar los peces, una técnica de conservación dominada por los artesanos egipcios. Los peces salados se convirtieron en una fuente básica de proteína para los ciudadanos comunes, incluidos campesinos, artesanos y trabajadores involucrados en proyectos monumentales como la construcción de pirámides. Los arqueólogos frecuentemente descubren representaciones detalladas en las paredes de las tumbas que ilustran todo el proceso: pescadores sacando redes del agua, trabajadores despanzando la captura, capas de peces intercaladas con sal siendo empacadas en grandes contenedores y, finalmente,
las rejillas de secado extendidas bajo el implacable sol egipcio para la última etapa de curación. Estos peces salados no solo se consumían localmente, sino que también constituían un importante producto de exportación. Egipto exportaba sus peces preservados a regiones vecinas como Siria, Palestina y Naret, estableciendo un próspero comercio en este recurso vital. La sal también se empleaba para preservar la carne, prolongando su duración en épocas en las que las provisiones frescas eran escasas. Más allá de sus usos culinarios, la sal encontraba aplicación en la medicina, por ejemplo, en la curación de heridas, empleada por farmacéuticos que usaban la sal como antiséptico y antiinflamatorio. Además, la sal desempeñaba un papel fundamental como condimento, enriqueciendo el sabor de diversos platos, a diferencia de los tiempos modernos, en los que la sal es asequible y de fácil acceso. En el antiguo Egipto era una mercancía valiosa, demasiado costosa para ser usada de forma desperdiciada. La gente común probablemente obtenía su sal principalmente a través de pescado salado u otros alimentos conservados, mientras que la sal de mesa pura era un lujo reservado a la nobleza y a los sacerdotes. La sal estaba integrada en el sistema de impuestos. Los registros mencionan cuotas de sal concedidas a funcionarios del gobierno y soldados por igual. Permeaba todos los aspectos de la vida egipcia, desde las cocinas del pueblo común y las cámaras de los faraones, hasta el ámbito espiritual, sirviendo como un vínculo vital entre la existencia terrenal y el más allá. Este polvo blanco simbolizaba la conexión entre los vivos y los muertos, fomentando la prosperidad en el reino terrenal y la vida eterna en los cielos. Era la sustancia prístina que unificaba la vida y la muerte, garantizando el bienestar del imperio y el poder eterno de sus reyes. Ahora, nuestro viaje nos lleva mucho más al este, hacia la vasta y antigua civilización de China, que se desarrolló de manera independiente del mundo mediterráneo, pero enfrentó desafíos e innovaciones similares. En la antigua China, la sal evolucionó más allá de una simple mercancía, convirtiéndose en un instrumento poderoso de autoridad estatal. Se convirtió en la base de los sistemas financieros imperiales y en un factor clave tanto en una prosperidad sin precedentes como en levantamientos tumultuosos. La historia de la sal en China es una historia de cómo un recurso, cuando es controlado meticulosamente por una autoridad central, puede generar la mayor riqueza, más lucrativa que las conquistas territoriales, directamente en las arcas imperiales. Al igual que Egipto, China estaba ricamente dotada de fuentes naturales de sal. A lo largo de su extensa costa, prosperaba la producción de sal de agua de mar mediante evaporación, apoyada por técnicas tradicionales perfeccionadas a lo largo de los siglos. Sin embargo, la singularidad china residía en los vastos depósitos internos de sal que se encontraban en su interior. Al norte, en la provincia de Shanxi, yacía el enorme lago de sal de Yuncheng, que llegaría a ser legendario. Durante los meses de verano, a medida que el clima secaba las aguas del lago, se formaba una gruesa corteza de sal de la más pura calidad en su superficie, brillando bajo el sol con un caleidoscopio de colores, una maravilla natural y un valioso bien. Este recurso interno proporcionaba a China una ventaja estratégica significativa, permitiendo al Estado regular la producción y distribución de sal con un control inigualable, convirtiendo a este mineral aparentemente simple en un símbolo potente del poder imperial. Hace mucho tiempo, los chinos se referían a un tipo particular de sal como diente de dragón, y uno de los logros más remarcables en la ingeniería china fue la extracción de sal de las profundas salmueras subterráneas en la provincia de Sichuan. Ya en el siglo II a.C.,
Mucho antes de que prácticas similares aparecieran en Europa, los ingenieros de Sichuan dominaban el arte de perforar la tierra, perforando pozos que alcanzaban profundidades de varios cientos de metros y, posteriormente, incluso superaban los 1000 metros. Dependían de enormes brocas de hierro, operadas con sistemas de palancas montados en altos andamios de bambú, que permitían a los trabajadores levantar y bajar las herramientas con gran fuerza repetidamente. El proceso de perforar un solo pozo podía durar muchos años, a veces incluso décadas, debido a los desafíos técnicos y a la naturaleza primitiva de los métodos de perforación de la época. Cuando lograban llegar a las salmueras portadoras de sal, ésta se elevaba a la superficie a través de largas tuberías de bambú equipadas con válvulas, permitiendo un flujo controlado. Sin embargo, la ingenuidad de estos pioneros chinos no se detenía en la simple extracción. A menudo, el gas natural escapaba de los mismos pozos, y los chinos aprendieron a aprovechar y utilizar también este recurso. Construyeron canalizaciones de bambú para transportar el gas inflamable hacia grandes calderas de fundición, donde se quemaba para evaporar el agua de la solución salina. Esta técnica sofisticada era realmente avanzada para su tiempo, combinando elementos de minería, hidráulica y combustión de combustibles, un impresionante testimonio de la innovación temprana en China. Durante los primeros períodos de la historia china, específicamente las dinastías Shang y Zhou, la extracción y el comercio de sal eran mayormente realizados por particulares. Los comerciantes de sal, que controlaban fuentes lucrativas de minerales, acumularon una considerable riqueza e influencia, convirtiéndose en algunas de las figuras más poderosas del país. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente con la unificación de China bajo la dinastía Han durante el siglo II a.C. Un enorme desafío enfrentaba al emperador Wu de Han, conocido como Wu Di, quien gobernó desde el año 141 hasta el 87 a.C., para asegurar la paz en las fronteras del norte, que eran atacadas por las tribus invasoras conocidas como los Xiongnu, frecuentemente identificados con los hunos. El emperador buscó una solución audaz. Las invasiones constantes devastaron las provincias fronterizas, y Wu Di decidió pasar de una postura defensiva pasiva a una ofensiva militar proactiva y a gran escala, con el objetivo de eliminar la amenaza de manera decisiva. Pero participar en guerras requería recursos inmensos, y la tesorería imperial carecía alarmantemente de fondos necesarios para mantener un ejército numeroso y construir fortificaciones monumentales como la legendaria Gran Muralla. Para afrontar esta crisis financiera, Wu Di, siguiendo el consejo de sus ministros legalistas y en particular del astuto financiero Sanhu Hunyan, emprendió una política revolucionaria. En el año 119 a.C., el emperador instauró un monopolio estatal sobre la producción y venta de sal y hierro. Esta decisión implicaba que todas las actividades relacionadas con la extracción, transporte y distribución comercial de estos productos vitales pasaron a estar bajo control del gobierno. Los complejos privados de producción de sal y los talleres de hierro fueron nacionalizados o gravados en exceso hasta su sumisión. Se estableció toda una burocracia para supervisar la industria salina, funcionarios encargados de fijar precios, supervisar los procesos de extracción y recaudar los ingresos en nombre del Estado. Los resultados de esta reforma radical fueron asombrosos. La tesorería del Estado comenzó a llenarse de fondos, dinero que fluía en un flujo constante, fondos que alimentaron las ambiciones imperiales de la dinastía Han. El monopolio estatal sobre la sal se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos del imperio, si no la más importante. Con estas riquezas, Wu Di
financió campañas militares que empujaron a los Xiongnu profundamente en las estepas, expandiendo significativamente el territorio de China. Los ingresos también apoyaron expediciones militares hacia el sur y financiaron la construcción de la legendaria Ruta de la Seda, que posteriormente se convertiría en una arteria vital de comercio e intercambio cultural a lo largo de Eurasia. En esencia, la sal se convirtió en el combustible metafórico, una fuente de energía que alimentaba toda la maquinaria militar y económica del vasto imperio Han. Sin embargo, este sistema no estaba exento de sus aspectos más oscuros. La concentración de poder y riqueza en un monopolio estrictamente controlado generó oportunidades para la corrupción y el abuso, y el impacto en los comerciantes privados y las comunidades locales fue a menudo complejo y conflictivo. No obstante, la estrategia de nacionalizar la producción y el comercio de sal y hierro fue un logro sin precedentes en la política del Estado, transformando radicalmente el panorama económico de China y estableciendo las bases para su fuerza imperial durante siglos. El monopolio estatal sobre la producción y comercio de sal dio lugar a una corrupción de escala sin precedentes. Los funcionarios locales solían inflar los precios y añadir astutamente cargos extras para engañar a los consumidores, mientras se apropiaban de las ganancias a costa de la población común. La calidad de la sal producida por el gobierno era frecuentemente baja, lo que aumentaba el descontento popular. Como resultado, floreció un comercio ilegal de sal, dando origen a sociedades clandestinas y bandas armadas que minaban, transportaban y vendían sal de manera clandestina fuera de los canales oficiales. Sus actividades pronto se convirtieron en conflictos abiertos, transformándose en una lucha a gran escala entre las autoridades y los contrabandistas. Los esfuerzos de la policía para reprimir el comercio ilícito incluyeron persecuciones implacables, torturas brutales e incluso ejecuciones, pero la rentabilidad del contrabando de sal resultó ser demasiado sustancial para erradicarlo por completo. Este monopolio sobre la sal se convirtió en un punto central de los acalorados debates en las altas esferas del poder. Después de la muerte del destacado estadista Udi en el año 81, antes de nuestra era, estas disputas alcanzaron una nueva intensidad, dando lugar a los famosos debates sobre la sal y el hierro. Los eruditos de la corte, confucianistas que priorizaban las virtudes morales, criticaron vehementemente los monopolios del gobierno, insistiendo en que el Estado debería abstenerse de participar en actividades comerciales y competir con sus propios ciudadanos. Argumentaban que los monopolios empobrecían a los campesinos, socavaban los cimientos morales y provocaban un sufrimiento generalizado. Sus oponentes, los legalistas, dirigidos por el estratega Zhang Huyan, respondieron con una perspectiva diferente. Sostenían que estos monopolios eran esenciales para defender las fronteras y mantener la estabilidad del imperio. Sin los ingresos generados por los impuestos a la sal, advertían, el imperio colapsaría ante invasiones bárbaras. Este enfrentamiento ideológico reveló las diferencias fundamentales en el pensamiento político chino, el conflicto profundo entre el ideal confuciano de gobernanza recta y moral, y el pragmatismo legalista, que enfatizaba los beneficios prácticos y el poder del Estado. Aunque el monopolio del sal fue abolido temporalmente en ciertos momentos, fue rápidamente restablecido, una señal de su importancia abrumadora, y permaneció como una característica constante en la gobernanza china durante casi 2 milenios, hasta bien entrado el siglo XX. Su rentabilidad era simplemente demasiado atractiva para abandonarla. Con el tiempo, la sal pasó de ser una simple mercancía a convertirse en uno de los pilares de la autoridad imperial,
un hilo invisible que conectaba a cada campesino con el trono divino. Se convirtió en un símbolo de lucha eterna, un emblema del conflicto constante entre el pueblo y el Estado, una fuerza silenciosa que moldeaba la historia del Medio Reino. Mirando hacia el oeste, hacia el corazón del mundo antiguo que creció y se fortaleció junto con el Imperio Han, encontramos una historia similar en Roma. Esta ciudad, destinada a convertirse en gobernante del Mediterráneo, empezó desde orígenes humildes, arraigada en una sustancia tan humilde, pero vital como la sal, sal cristalina pura. La leyenda nos dice que Roma fue fundada sobre 7 colinas, pero la verdadera grandeza de la ciudad no vino de las colinas en sí, sino de las tierras pantanosas a lo largo del río Tíber, donde había salinas de gran valor en las cercanías. La vía más antigua y crucial construida por los romanos no fue el famoso Vía Appia, sino la Vía Salaria, el término latino que significa camino de la sal. Mucho antes de Rómulo y Remo, durante la Edad del Bronce, existían marismas de sal naturales, donde la izquierda del río Tíber se encontraba con el mar. Aquí, el agua de mar se evaporaba bajo el calor del sol, dejando atrás el mineral preciado que siempre estuvo en alta demanda. Estos campos de sal, conocidos colectivamente como el Campus Salinarum y Romanarum, se convirtieron en fuente de una feroz competencia entre las tribus que habitaban la Italia central. El control de estos territorios ricos en sal significaba riqueza, poder e influencia. Fue precisamente en esta ubicación, estratégicamente ventajosa, un nexo que permitía controlar tanto los sitios de producción de sal como los cruces sobre el Tíber, donde creció un asentamiento destinado a convertirse en Roma misma. La más antigua de las vías de Roma, la Vía Viaria, se extendía desde estas salinas hacia el interior de la península itálica, en dirección a las tierras de las tribus sabélicas, que eran mayoritariamente pastorales y dependían de la sal para sus animales y subsistencia. En esencia, los orígenes de la ciudad estaban entrelazados con este recurso cristalino. La sal sirvió no solo como una mercancía vital, sino también como un catalizador para la dominación política y la expansión territorial. Así, desde los antiguos pozos y pantanos de Italia hasta los bulliciosos mercados y ciudades fortificadas de la China imperial, la historia de la sal está profundamente tejida en el entramado de la civilización. El control y comercio de este mineral simple, ya sea a través de monopolios estatales o canales ilícitos, ha moldeado sociedades, alimentado conflictos y establecido estructuras de poder que resonaron a lo largo de los siglos y continentes. A lo largo de los tiempos antiguos, las caravanas viajaban por esta ruta vital, cargadas de sal, que era una mercancía preciosa. Al regresar de sus viajes, estas caravanas llevaban animales, granos y una variedad de otros bienes, formando un vínculo crucial en la cadena económica de la Roma temprana. Esta carretera funcionaba como la arteria principal del comercio romano, por donde fluían la riqueza y los recursos de la ciudad. Los primeros conflictos en los que participó Roma fueron, de hecho, guerras libradas por el control de esta ruta y de las lucrativas salinas que salpicaban su camino. A diferencia de China, que mantenía derechos exclusivos sobre la producción de sal mediante monopolios y salinas estatales, la República Romana y el Early Empire adoptaron un enfoque diferente. No implementaron sistemas de monopolio estrictos. En cambio, la producción de sal o las operaciones de salazón a menudo podían ser gestionadas por empresarios privados. Sin embargo, el Estado romano pronto reconoció la importancia estratégica de la sal como recurso gravable, transformándola en una fuente vital de ingresos. Para ello, se estableció un impuesto sobre la sal, conocido como salarium o impuesto a la sal. Además,
El gobierno frecuentemente emprendía la construcción y el mantenimiento de grandes salinas y almacenes, que posteriormente alquilaban a contratistas privados o a recaudadores de impuestos. También las autoridades romanas fijaban precios oficiales para la sal, especialmente en la propia ciudad de Roma, con el fin de evitar la especulación excesiva y mantener la estabilidad social. Ocasionalmente, los emperadores, buscando ganarse el favor de la población, reducían los precios de la sal o incluso la distribuían gratis, ganándose la lealtad del pueblo llano, o plebs. Quizá el vínculo más duradero entre Roma y la sal esté integrado directamente en su idioma. La palabra salario o salary en inglés, así como sus equivalentes en muchas lenguas europeas, proviene del término latino salarium. Originalmente, salarium argentum denotaba el dinero en sal o la ración de sal, una porción de pago otorgada a los soldados. Existe la idea errónea de que los legionarios romanos eran pagados directamente en sal. Tal noción probablemente sea una exageración. Dado el tamaño vasto del ejército romano, pagar a las tropas únicamente con toneladas de sal habría sido impráctico e inviable. Más plausiblemente, salarium hacía referencia a una asignación monetaria específica que se daba a los soldados para que pudieran comprar sal, esencial para su supervivencia y bienestar. La sal era absolutamente vital para los legionarios romanos, especialmente durante campañas arduas y en climas calurosos, donde perdían cantidades significativas de minerales a través del sudor. También era indispensable para conservar provisiones durante largos viajes, asegurando que sus alimentos permanecieran comestibles por períodos prolongados. Para los soldados, tener acceso confiable a la sal era una cuestión de salud y supervivencia, y el Estado romano, deseoso de mantener una fuerza de combate bien equipada, les garantizaba los medios para adquirir este mineral esencial. De esta manera, el cristal blanco transparente se convirtió en un símbolo no solo de sustento físico, sino también de valor económico. El propio término salarium llegó a significar una forma de compensación por el trabajo, una idea que ha perdurado a lo largo de los siglos y que ha entrado en el léxico de las economías modernas. La sal estaba intrincadamente entrelazada en la vida diaria y la gastronomía romana. Ninguna comida, desde la humilde ración de un plebeyo hasta los lujosos banquetes de los aristócratas, estaba completa sin sal. En cada mesa romana respetable había una salina, un salero o polatin salinum, a menudo elaborado en plata, símbolo de hospitalidad y vida refinada. La conocida expresión compartir pan y sal tiene raíces profundas en la costumbre y tradición romanas. La sal no solo se usaba para sazonar, sino también para conservar aceitunas, queso y verduras, convirtiéndola en un elemento imprescindible de su cultura culinaria. Sin embargo, más allá del mero sazonador, quizás el producto salado más icónico y valorado fue el garum, una salsa de pescado fermentada que servía como un ingrediente fundamental en la cocina romana. Elaborado con pequeños peces como anchoas o jureles, combinados con sus entrañas y generosamente cubiertos de sal, el garum se dejaba fermentar bajo el sol durante varios meses en grandes recipientes. Este condimento aromático y punzante se convirtió en una verdadera obsesión culinaria y en un elemento destacado en la producción de alimentos romana, reflejando tanto la ingeniosidad como la importancia de la sal en su sustento diario y vida económica. El líquido resultante era una sustancia clara, de color ámbar, con un sabor y aroma increíblemente potentes y punzantes que, para los romanos, parecían tanto audaces como refinados. Esta salsa se convirtió en un elemento indispensable de la gastronomía romana, desempeñando un rol similar al de la salsa de soja en las tradiciones culinarias asiáticas. Se añadía
de manera bastante liberal a casi todos los platos, desde potajes sencillos y estofados robustos hasta postres delicados, destacando su versatilidad y su carácter esencial. Entre las mejores variedades de garum, especialmente aquellas elaboradas en España o en el norte de África, el sabor era tan valorado que alcanzaba precios exorbitantes, comparables a los de los perfumes de lujo. Esta vasta industria de producción de garum, que abarcaba gran parte del Mediterráneo, habría sido imposible sin la sal. En efecto, la sal era el catalizador vital, transformando pescados perecederos en un producto de lujo duradero que podía almacenarse durante largos periodos. El Imperio Romano, que unificó toda la región costera del Mediterráneo bajo su control, estableció un mercado unificado de sal que conectaba territorios lejanos. La sal procedente de Egipto, España, Sicilia y Cerdeña se desplazaba libremente a lo largo de rutas marítimas seguras, suministrando a las legiones en las fronteras y respaldando a la colosal población de Roma misma. El control del suministro de sal se convirtió en uno de los pilares del formidable poder económico de Roma. Lo que en sus orígenes era un simple camino llamado Via Larium, evolucionó hasta convertirse en un símbolo de cómo las necesidades básicas, como comerciar con un sencillo polvo blanco, podían transformarse en una ruta hacia el dominio global. Mientras tanto, a medida que Roma expandía su imperio, construyendo vastas redes y promoviendo un floreciente comercio de sal en el Mediterráneo, mucho más allá de sus fronteras, en los bosques y montañas de Europa central y occidental, se desarrollaba otra saga relacionada con la sal. Para las tribus bárbaras, como los celtas, germanos y eslavos, la sal no era simplemente un recurso económico, sino que muchas veces era más valiosa que para sus vecinos más civilizados. Viviendo en un clima húmedo y fresco, conservar los alimentos mediante salazón durante los largos y duros inviernos era una cuestión de supervivencia. Para estos grupos pastorales y de cazadores-recolectores, la sal era crucial no solo para sazonar, sino también para mantener la salud de su ganado, un elemento esencial de su sustento. Las tribus que lograban asentarse cerca de manantiales de sal abundantes o de depósitos significativos de sal mineral ganaban un poder inmenso. Se convertían en auténticas aristócratas de la sal, ejerciendo influencia y autoridad sobre sus vecinos mediante el control de este recurso vital. El historiador romano Tácito, al describir las costumbres de las tribus germánicas, narra un conflicto sangriento que estalló entre las tribus Játic y Hermundur por el control del río Tarandus. Observa con cierto asombro que estas tribus creían que sus oraciones llegaban de manera más efectiva a los dioses en esos lugares. Tenían una profunda convicción de que la sal nacía por providencia divina, y así los territorios disputados, ricos en depósitos de sal, eran considerados sagrados. Según Tácito, esta guerra terminó con la completa exterminación de la tribu Játic, vista como un castigo merecido por su sacrilegio. Este episodio ilustra vívidamente cuán profundamente la sal poseía un significado tanto económico como sagrado para la Europa prerromana. Sin embargo, el ejemplo más espectacular de una civilización construida enteramente en torno a la sal es, sin duda, la cultura de Hallstatt, que mencionamos brevemente anteriormente. Para entenderla mejor, imagina un pequeño valle remoto, enclavado en las Alpes austriacos, con vistas a un lago sereno bajo un dosel de montañas imponentes. El clima aquí es duro, el terreno accidentado y el suelo escasamente fértil, condiciones aparentemente destinadas a la desolación. Sin embargo, escondido en las entrañas de la montaña que se alza sobre el pueblo de Hallstatt, yacía un tesoro de valor inimaginable.
vastos depósitos de sal, cristalina pura y mineral. Este descubrimiento convirtió el valle aislado en un centro de riqueza y actividad, ya que sus habitantes aprovecharon las riquezas subterráneas para sostener una sociedad próspera, impulsada por el comercio de este recurso tan valioso. Desde la edad del Bronce Media, aproximadamente en el año 1500 a.C., los habitantes locales comenzaron a extraer sal a escala industrial. Gracias a las notables propiedades conservantes de la sal, los arqueólogos han podido reconstruir su forma de vida con sorprendente detalle. Los antiguos mineros excavaban túneles subterráneos, algunos de hasta 300 metros de profundidad, usando picos de bronce para abrirse paso. Llevaban cascos de cuero para protegerse la cabeza y navegaban por los oscuros pozos con antorchas hechas especialmente de virutas de pino, que proporcionaban una luz parpadeante. La sal se transportaba a la superficie en mochilas de cuero, a menudo cargadas por grupos de trabajadores que realizaban tareas peligrosas y agotadoras. A pesar de los riesgos y las dificultades, esta labor era muy lucrativa, aportando una gran riqueza a quienes participaban en ella. El yacimiento de Hallstatt se convirtió en el principal proveedor de sal para una vasta región que abarcaba Europa Central y del Este. La élite tribal local, que controlaba tanto la extracción como el comercio, se transformó en lo que se puede llamar verdaderos varones o príncipes de la sal. Su inmensa riqueza y poder se reflejaban vivamente en sus sitios de enterramiento. En la famosa necrópolis de Hallstatt, los arqueólogos descubrieron más de 1000 tumbas, muchas de las cuales contenían restos de jefes y aristócratas enterrados con sumas de riquezas asombrosas. Estas cámaras funerarias contenían espadas de bronce e hierro, dagas decoradas con gran detalle, adornos de oro, cerámica importada de Grecia, artefactos de marfil tallado procedentes de África y ámbar del mar Báltico, todo ello comprado con sal, la mercancía más valiosa de la región. Por ello, Hallstatt se convirtió en un cruce crucial en las redes comerciales transeuropeas. La sal descendía de los Alpes a través de rutas fluviales, mientras que las caravanas que viajaban en dirección opuesta transportaban vino, textiles y artículos de lujo provenientes de las lejanas tierras del Mediterráneo. Al mantener el control sobre lo que a menudo se llamaba oro blanco, un modesto pueblo alpino se transformó en una floreciente civilización que dio su nombre a toda la época de la Edad del Hierro en la historia europea, que abarca aproximadamente desde el siglo VIII hasta el V a.C. Más tarde, durante la propia Edad del Hierro, el centro de producción de sal y de dominio regional se desplazó hacia el oeste, en territorios vinculados a la cultura latina. Sin embargo, el principio fundamental permaneció igual. El poder y la influencia eran sinónimos del control sobre la sal. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, las rutas comerciales se fragmentaron, sumiendo a Europa en el caos de lo que se conoce tradicionalmente como la Edad Oscura. A pesar de esta convulsión, la demanda de sal persistió e incluso creció, especialmente porque la conservación de pescado, en particular de arenque, junto con carnes, se volvió crucial para mantener a las poblaciones. Los lugares donde se extraía o se obtenía la sal recuperaron su importancia estratégica y comenzaron a desarrollarse nuevos asentamientos alrededor de estos recursos vitales. Ciudades como Salzburgo, en Austria, que literalmente significa castillo de sal, y Lüneburg, en el norte de Alemania, surgieron y prosperaron gracias a su proximidad a depósitos de sal. Los monasterios que recibían privilegios sobre el sal, o salvaries, acumulaban vastas propiedades de tierras y riqueza. Los señores feudales medievales luchaban ferozmente por el control de las salinas y las estaciones de peaje a lo largo de las rutas salineras,
reconociendo que el dominio sobre esta mercancía significaba poder económico y político. En el período tardo-medieval, Europa vio nacer una nueva institución de control estatal conocida como la gabela, un impuesto específicamente grabado sobre la sal. Este impuesto era especialmente opresivo en Francia, donde los monarcas declararon muchas fuentes de sal como su dominio exclusivo. Se exigía a todos los súbditos que compraran una cuota determinada de sal cada año, a un precio establecido por el Estado, en muchos casos una suma exorbitante y opresiva. El incumplimiento del impuesto a la sal era castigado con penas severas que incluían prisión o incluso la muerte. Esta contribución profundamente resentida se convirtió en uno de los principales agravios que alimentaron el descontento generalizado, culminando finalmente en la Gran Revolución Francesa. La gabela no solo simbolizaba la arrogancia real, sino que también resaltaba cómo el control sobre un recurso aparentemente trivial podía ejercer una influencia inmensa, moldeando la historia a través de la explotación económica y el caos social. La sal, que en su tiempo fue un don preciado de la naturaleza, simbolizaba la vida y la hospitalidad, un recurso vital en manos de una sociedad generosa. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un oscuro emblema de opresión y tiranía, reflejando cómo el valor de este mineral, aparentemente simple, llegó a personificar el poder mismo. La historia del oro blanco en Europa habla de un mineral extraído no solo por sus cualidades tangibles, sino como una fuerza capaz de moldear naciones, creando civilizaciones poderosas o derribándolas por completo. Esta historia se repite en un contexto más amplio, que nos lleva nuevamente a donde comenzamos, a las arenas ardientes del desierto del Sahara. Fue aquí, en el corazón de África medieval, donde el valor de la sal alcanzó su punto máximo, convirtiéndose en un sentido muy real en tan valiosa como el oro. El comercio transsahariano de sal y oro constituye uno de los capítulos más asombrosos y legendarios en la historia del comercio mundial. Es una historia de dos mercancías, nacidas en regiones y ambientes completamente diferentes, una de las áridas tierras del desierto y otra de regiones exuberantes y boscosas, y cómo, mediante la perseverancia y la ingeniosidad, encontraron un camino común, dando lugar a imperios legendarios y ciudades increíblemente ricas a lo largo de la ruta. Esta narrativa compleja involucró principalmente a tres actores clave. El primero fue la fuente de sal, ubicada en las zonas más inhóspitas del Sahara. Lugares como Tagaza y Takeda, en lo que hoy es Mali, sirvieron como minas de sal esenciales. Estos sitios estaban entre los lugares más inhóspitos del planeta. En Tagaza, los trabajadores pertenecientes a tribus árabes laboraban para extraer la sal bajo tierra, cortando grandes bloques de depósitos salinos y transportándolos en esfuerzos agotadores. La vida allí era una prueba interminable. Los trabajadores vivían en viviendas hechas de bloques de sal, soportaban un calor abrasador y bebían agua amarga y salada de pozos ricos en minerales. Su existencia era similar a una prisión viva de sal y dependían por completo de las caravanas para recibir alimentos y suministros. Esencialmente, vivían en una cárcel de sal al aire libre, encadenados a un entorno inhóspito. El segundo grupo clave estaba formado por las fuentes de oro, situadas mucho más al sur, en los bosques lluviosos de África Occidental. Esta región, conocida históricamente como Wanga, se extendía por territorios que hoy corresponden a Mali, Senegal y Guinea. Aquí, en los valles fluviales como los del río Senegal, las comunidades locales extraían oro aluvial, lavándolo de las arenas y restos del río. Esta región era increíblemente rica en oro,
famosa por su abundancia, pero enfrentaba una grave escasez de sal. El clima húmedo tropical provocaba una sudoración intensa tanto en humanos como en animales, lo que resultaba en una alta pérdida de sal vital. A pesar de su riqueza en oro, las poblaciones locales tenían casi ninguna fuente natural de sal. Para ellos, la sal no era un lujo, sino una necesidad absoluta para sobrevivir. El tercer y más crucial componente de este sistema complejo eran las tribus nómadas, bereberes y tuareg del desierto. Estos habitantes del desierto, con sus caravanas de camellos de confianza, estaban especialmente equipados para recorrer las inmensas distancias que separaban las minas de sal en el norte de los campos de oro en el sur. Sin su dominio del desierto y sus resistentes caravanas de camellos, el vasto comercio transsahariano, basado en el intercambio de sal y oro, no habría prosperado. Estas tribus se convirtieron en los principales comerciantes, uniendo ambos mundos, facilitando una monumental red comercial que influiría en la historia durante siglos. De estas circunstancias nació un sistema comercial extraordinario. Caravanas cargadas de los bloques de sal de Tajasa partían en arduos viajes hacia el sur, soportando temperaturas extremas, amenazas y el duro terreno desértico, con el objetivo de llegar a importantes ciudades como Tombuctú, Gao y Yene. Estas ciudades, estratégicamente situadas en la frontera entre desierto y sabana, a lo largo de los meandros del río, se convirtieron en centros vibrantes, puntos de tránsito gigantescos y mercados bulliciosos. Aquí, la valiosa sal del Sahara se intercambiaba por oro, marfil, esclavos y otras mercancías que emergían de las profundidades del interior de África. El famoso viajero árabe Ibn Battuta, que visitó estas regiones en el siglo IX, describió con claridad la importancia de la sal en los mercados de África Occidental. Observó que en Tombuctú la carga de sal de un solo camello podía alcanzar un precio equivalente a unos 80 o 100 mithqales de oro. Aunque las tasas de cambio fluctuaban con el tiempo, era común que la sal se comerciara en base a peso por peso con el oro, resaltando el valor extraordinario que se le atribuía. De hecho, la sal y el oro se convirtieron en los motores gemelos que impulsaron el desarrollo económico y cultural de la región, alimentando el auge de poderosos imperios y creando centros vibrantes de comercio y civilización. Así, la historia de la sal en África es de gran importancia, ilustrando cómo un mineral sencillo pudo encarnar una inmensa riqueza e influencia. Ejemplifica el poder transformador del comercio, donde recursos de entornos diversos, áridos desiertos y frondosos bosques, se entrelazaron para forjar civilizaciones que continúan fascinándonos hoy en día. En algunas regiones del sur, donde la sal era extraordinariamente escasa y difícil de encontrar, surgió una tradición única y sutil, conocida como comercio silencioso o trato silencioso. Los comerciantes caravanseros, al llegar a un punto acordado a orillas del río, cuidadosamente colocaban sus losas de sal y luego tocaban un tambor, señalando su llegada de manera que no requería palabras. Después retrocedían a una distancia segura, dejando la sal expuesta y esperando. Desde la densidad de la selva emergían los habitantes locales que extraían oro, inspeccionando cuidadosamente la sal y colocando junto a cada losa una cantidad de arena dorada que correspondía a lo que estaban dispuestos a pagar por ella. Una vez realizado el intercambio, también retrocedían y desaparecían entre la vegetación. Los comerciantes entonces regresaban al sitio. Si la oferta cumplía con sus expectativas, tomaban el oro y dejaban la sal, reanudando el ritmo de su tambor para cerrar el trato. Si el precio era considerado insuficiente, dejaban ambas cosas intactas
indicando su deseo de una oferta mayor. Estas transacciones, realizadas en silencio y sin contacto directo, quizá por barreras idiomáticas o desconfianza mutua, formaban un sistema de comercio místico, pero práctico. Estos intercambios permitieron que se florecieran economías enteras en el continente. A partir de este marco comercial surgieron poderosos imperios de África Occidental, que dieron forma a la historia de manera profunda. El primero de ellos fue el Imperio de Ghana, que floreció aproximadamente desde el siglo VI hasta el X. Sus gobernantes ostentaban el noble título de Maestro del Oro, en reconocimiento a su riqueza derivada del control de las fuentes de oro vitales en el sur y del cobro de peajes a las caravanas que pasaban. Al monopolizar el comercio de oro, estos gobernantes acumularon riquezas sin precedentes. Más tarde, hacia el siglo X, surgió el Imperio de Malí, extendiendo su dominio no solo sobre las minas de oro, sino también sobre las salinas de Tagasa y una red de centros comerciales prósperos. El legendario gobernante de Malí, Mansasa, conocido en Occidente como Mansa Musa, realizó una peregrinación a la Meca en el siglo X, que sorprendió al mundo medieval con su exhibición de opulencia. Viaje acompañado de una comitiva cargada con enormes cantidades de oro, distribuyó riqueza en caridad en el Cairo, provocando un colapso temporal de los precios del oro en todo el Mediterráneo. Tanta riqueza increíble, acumulada a través del control meticuloso de las rutas del sal y del oro, convirtió estos desiertos en el corazón de un poderoso imperio. Ciudades como Tombuctú y Yenne crecieron hasta convertirse en centros vibrantes de comercio, cultura y ciencia, siendo algunos de los polos más importantes en el mundo islámico. Presumían de magníficas mezquitas y universidades de renombre, donde se almacenaban innumerables manuscritos invaluables, tesoros del conocimiento humano, preservados y transmitidos de generación en generación. De esta manera, simples recursos minerales que yacían bajo las arenas del Sahara se convirtieron en la base de vastos imperios, cuya riqueza era legendaria y su legado cultural profundo. La historia de la sal revela una verdad extraordinaria, que el valor no depende únicamente del brillo material, sino también de las necesidades humanas fundamentales. Este mineral, aparentemente humilde, sirvió como columna vertebral de la civilización, ilustrando cómo un recurso básico pudo forjar poder económico y florecimiento cultural. La historia de la sal no es más que una crónica de la propia civilización humana, contada a través del lente de un mineral singular. Hemos visto cómo la necesidad biológica innata de la sed y la sustancia se transformó en la fuerza motriz del desarrollo económico. Observamos cómo las primeras minas de sal y los lechos lacustres evaporados dieron origen a las primeras rutas comerciales, caminos por los cuales emergieron ciudades, fortificadas por el control de estos recursos vitales. Estas rutas luego fomentaron el ascenso de estados poderosos, cuya influencia se basaba en el dominio de la sal y el oro. La sal sirvió como la primera moneda del mundo, la primera mercancía de consumo masivo y el primer artículo monopolizado por los gobiernos. Pagó los salarios de las legiones romanas, financió las guerras de los emperadores chinos y alimentó la riqueza de los jefes celtas y los monarcas africanos por igual. La gente luchaba feroces batallas por este mineral precioso, viajando a tierras peligrosas y arriesgando sus vidas en expediciones arriesgadas. Para muchos, la sal se convirtió en sinónimo de la misma vida, representando riqueza, poder y acceso a la supervivencia. Pero luego, ¿qué ocurrió después? ¿Por qué este oro blanco empezó a perder su atractivo místico y a transformarse en un símbolo universal de prestigio?
La historia de la sal radica en el núcleo de dos revoluciones monumentales que moldearon el curso de la historia moderna. La primera de ellas fue la Revolución Industrial, un período marcado por avances tecnológicos revolucionarios que transformaron las sociedades de todo el mundo. La llegada de las máquinas de vapor, bombas potentes, perforadoras y extensas redes ferroviarias alteró radicalmente el panorama de la extracción de recursos, especialmente en la minería de minerales como la sal. Las minas se profundizaron, los procesos de extracción se hicieron significativamente más eficientes y las redes de transporte redujeron los costos de envío a una fracción de lo que antes eran. Las tareas que antes tenían solo la dominio del esfuerzo manual agotador pasaron gradualmente a sistemas mecanizados, facilitando el esfuerzo humano y aumentando la productividad. La sal, que anteriormente era escasa y altamente valorada, pasó a convertirse en una mercancía que podía ser producida a gran escala y a bajo costo. Gracias a estas innovaciones, la sal se volvió ampliamente accesible y asequible para las masas, poniendo fin a su era como recurso raro y caro. La segunda revolución profunda ocurrió en nuestros propios hogares y cocinas, cambiando fundamentalmente la forma en que hoy en día conservamos y disfrutamos la comida. Este cambio fue impulsado por la invención de la refrigeración y el desarrollo de técnicas modernas de conservación. Durante miles de años, la sal fue valorada principalmente por su papel esencial en la conservación de alimentos, previniendo su deterioro y prolongando su vida útil. Era un recurso precioso que aseguraba la supervivencia, especialmente en épocas anteriores a la tecnología de refrigeración. Sin embargo, con la aparición de métodos de congelación, pasteurización, sellado al vacío y envases herméticos, la importancia de la sal como conservante disminuyó rápidamente. En su lugar, se convirtió en un simple ingrediente culinario, un condimento cotidiano que realza el sabor en lugar de preservar la vida. Actualmente vivimos en un mundo donde la sal es extraordinariamente barata y accesible. Cogemos una pizca del salero sin pensarlo dos veces, sin darnos cuenta del peso histórico que lleva esta humilde cristal. Hubo un tiempo en que un pequeño manojo de sal podía comprar un esclavo o financiar el servicio de un soldado en una legión. La gente luchaba con fiereza por los depósitos de sal, provocando levantamientos saltíferos, guerras por lagos salinos y peligrosas caravanas cruzando desiertos ardientes que terminaban en tragedia. Aunque el valor de la sal como recurso ha decrecido drásticamente a lo largo de los siglos, su legado sigue entrelazado con la historia humana de manera sutil pero profunda. Este legado se manifiesta en nuestros idiomas, en palabras como soldado, ensalada y salario, que derivan de raíces relacionadas con la sal. También perdura en nombres geográficos como Salzburgo, Solikamsk y Solidar, así como en antiguas rutas comerciales como la Vía Salaria. La influencia de la sal también perdura en nuestra propia sangre, presente de forma sutil en el sabor salado de nuestras lágrimas y sudor, un recordatorio de los orígenes oceánicos compartidos por la humanidad. La historia de la sal nos enseña que los desarrollos históricos más importantes a menudo tienen sus raíces en necesidades humanas, fundamentales y recursos simples. Demuestra cómo el acceso a un recurso crítico para la supervivencia inevitablemente conduce al crecimiento de poder, riqueza y desigualdades sociales. Además, la sal nos recuerda que el valor es inherentemente relativo. Lo que hoy parece inestimable puede, con el tiempo, volverse ordinario y ser dado por sentado. Sin embargo, cada vez que espolvoreamos sal en nuestra comida, estamos realizando un ritual que data de hace 10.000 años, un hilo invisible
que nos conecta con nuestros antepasados. Toquémonos con el legado silencioso de los primeros agricultores que sufrieron de deficiencia de sal, los sacerdotes egipcios que momificaron a los faraones con ungüentos a base de sal, los legionarios romanos que custodiaban las fronteras del imperio, y los nómadas del desierto que atraviesan arenas infinitas con sus camellos. Estos diminutos granos contienen en su interior el sabor eterno e inmutable de la historia misma. Gracias por tomarte el tiempo de sumergirte en esta fascinante y multifacética historia. Si la exploración de estos secretos milenarios y fuerzas silenciosas que han dado forma a nuestro mundo ha despertado tu interés, considera seguir este canal para mantenerte al día con futuros análisis profundos de los poderes invisibles que guían la historia humana. Tu atención y curiosidad son las mayores recompensas en este recorrido a través del tiempo y el espacio.